responsabilidad ineludible en este contexto. Ineludible es nuestra responsabilidad, pero también lo es reconocer la existencia de problemáticas sociales que requieren de intervención. Es preciso influir sobre las ideas, percepciones, estereotipos, conceptos de las personas y de los grupos para provocar un cambio de actitudes en nuestras prácticas sociales, individuales y colectivas. La estrategia antirrumores tiene en su ADN una característica muy significativa. Se trata del impulso compartido de la misma entre instituciones públicas, organizaciones sociales y personas a título individual. Es un magnífico ejemplo de estrategia que combina elementos fundamentales de las políticas públicas y la acción de los movimientos ciudadanos. Con ocasión de la conmemoración del 21 de marzo, Día Internacional contra la Discriminación Racial, el secretario general de las Naciones Unidas nos recordaba en su discurso anual de 2016 que hoy, y cito palabras textuales, hoy somos testigos de un incremento de la intolerancia, las opiniones racistas y la violencia impulsada por el odio. Las dificultades económicas y el oportunismo político, decía el secretario general de la ONU, están desencadenando una intensificación de la hostilidad hacia las minorías que se manifiesta más directamente en la intolerancia, los ataques y la violencia contra los refugiados, los migrantes y en particular los musulmanes. Con mi voz traigo la voz de otras alcaldías que están firmemente comprometidas con la estrategia antirrumores, de la misma manera que lo están los grupos políticos representados en nuestros ayuntamientos. Pero más allá del consenso político que tiene no poca importancia, es preciso trabajar mano a mano con las entidades sociales y con la ciudadanía. La Declaración y Programa de Acción de Durban es el marco más amplio para la adopción de medidas nacionales, regionales e internacionales contra el racismo. En Durban, la comunidad internacional reconoció que ningún país podía afirmar que estuviera libre de racismo. Pero además, entre otras cuestiones, Durban nos hace conscientes de la importancia de las medidas preventivas y concertadas, sobre todo en la educación y la concienciación, y pide que se fortalezca la educación en materia de derechos humanos. Y nos recuerda además la necesidad de la participación activa de las organizaciones internacionales y no gubernamentales, de los partidos políticos, las instituciones nacionales de derechos humanos, el sector privado, los medios de información y la sociedad civil en general. Hiri interkulturala eraikitzeko eta edozein bazterketa moduren aurka borroka egiteko modu koordinatuan egin behar dugu lan. Zurrumurruen aurkako euskaltzaleak inauguratu duen espazioan horretarako aukera bikaina izango dugu. Agur esan aurretik nabarmendu nahi dut gure iritziak eragina daukala ez soilik herritarrengan, baita beste udalerri batzuengan ere. Beste udalerri batzuek estrategiarekin daukaten konpromisoa areagotzeko lagungarria izan gaitezke ere. Mila esker beraz eta hitza hiru lurraldeetako gizarte entitateen ordezkariei ematen diet eta gaur aurkezten dugun sare honen oinarriak, helburuak eta tresnak azalduko dizkigute. Eskerrik asko.